Escribía hace unos pocos días nuestro amigo Santiago González en su blog lo siguiente. Voy a poner un ejemplo de lo que es la derrota, la rendición del nazismo ante las fuerzas aliadas. En mayo de 1945, el ejército alemán trató de negociar los términos de su rendición. El comandante en jefe de aliados en Europa era sin duda un demócrata, Ike Eisenhower, que 8 años más tarde fue elegido presidente de los Estados Unidos. Y dijo que el argumento de su negociación tenía un nombre: capitulación sin condiciones. Eisenhower se negó a ver al general nazi hasta que éste firmara la rendición. Cuando le dijeron que estaba hecho, entró en la sala. El general alemán se puso de pie y el recién llegado preguntó sin otra ceremonia: ¿han entendido ustedes los términos de su rendición incondicional y están dispuestos a cumplirlos? El general nazi se cuadró y asintió con la cabeza. Esa fue la negociación. Creo que estamos viviendo un momento político caracterizado porque no pocos agentes políticos y sociales, partidos políticos, hablan prácticamente todos los días de la semana de política penitenciaria, de presos de ETA, de excarcelación posible de presos de ETA, de las enfermedades supuestas que padecen los enfermos de ETA, de la teoría del conflicto político o de la intención también por parte de diferentes dirigentes políticos de blanquear la historia criminal de ETA. La verdad es que nos movemos en un escenario caracterizado por estas por estas características, ¿no? Y creo que UPyD está haciendo un discurso distinto y está hablando de otros asuntos, y que creo que es lo que realmente importa. Estamos hablando todos los días del año de democracia, de libertad, de convivencia, de respeto a la legalidad vigente, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que cada vez hay más ciudadanos que nos observan con atención y están dispuestos a acompañarnos en ese viaje, como digo, de defensa de las libertades. Creo que estamos poniendo también en evidencia el cinismo político, en concreto, de Euskal Herria Bildu, sus mentiras evidentes y su pretensión de dar carta de naturaleza a eso que se llama conflicto político, según el cual en Euskadi existieron algo así como dos bandos enfrentados y cada uno de los cuales produjo supuestamente víctimas en el otro bando, es decir, esa gran falacia. Y nosotros con argumentos estamos desmontando esa gran mentira y queremos recordar todos los días que aquí lo que ha habido ha sido una banda terrorista que ha intentado imponer su proyecto político totalitario al conjunto de la sociedad. Tan sencillo como eso. En algunas ocasiones nos estamos quedando solos, como cuando ayer, por ejemplo, sin ir más lejos, nos negamos a acudir al acto institucional contraprogramado por la Junta de Portavoces del Parlamento Vasco para tratar de dar la razón a EH Bildu. Como sabréis, el martes se reunió la Junta de Portavoces, se acordó que habría un receso en el pleno de control de ayer mismo para que pudiéramos acudir al acto de homenaje a las víctimas del terrorismo, Fernando Buesa y Jorge Díez, a las 12 del mediodía. Todo el mundo, lógicamente, estuvimos de acuerdo. ¿Qué es lo que ocurrió a partir de ahí? Ocurrieron básicamente dos cosas. Hubo un comunicado de ETA, el que vino a intentar justificar nuevamente sus crímenes, y la respuesta de la portavoz de EH Bildu diciendo que ese insoportable comunicado de ETA era un paso hacia adelante. Y ocurrió otra cosa, que cuando se rumoreó que la señora Laura Mintegi pretendía estar en el acto de homenaje a las víctimas del terrorismo organizado por los familiares, algunos familiares dijeron que preferían que no estuvieran los miembros de Euskal Herria Bildu porque no serían bienvenidos. A partir de ahí, ¿qué es lo que se hizo? La Junta de Portavoces modificó el programa inicial y lo que hizo fue contraprogramar un nuevo acto institucional en las puertas del Parlamento Vasco para que pudiera estar Euskal Herria Bildu. Y yo lo que dije es que no estaba de acuerdo, que si Laura Mintegi y sus amigos querían ser bien recibidos en los actos de homenaje organizados por los familiares de las víctimas del terrorismo, lo que tenía que hacer, en lugar de aplaudir los comunicados de ETA,
pedir perdón público y condenar la historia criminal de ETA, cosa que se niegan a hacer, y que es un cinismo político evidente aplaudir un día los comunicados de ETA y al día siguiente pretender estar en los homenajes que se organizan a las víctimas del terrorismo. Es de un cinismo insoportable, y una cosa tan evidente como esta pues hizo que otra vez nos quedáramos solos. Lógicamente acudimos al acto de homenaje organizado por la familia, y lo cierto es que, no voy a decir quién, pero se me acercó a mí y me dijo: gracias, Gorka, eres el mejor por esa decisión. Y ya digo, no voy a decir quién me lo dijo, pero me lo dijo una persona que para mí y para todos nosotros es muy importante, y por lo tanto se confirma que actuamos bien. Escribió una vez Fernando Savater, que lo tenemos aquí delante, que algo que me gusta mucho recordar a mí, y es que la pregunta que debemos hacer no es qué va a pasar, sino qué podemos hacer. Y yo creo que eso lo resume todo. No tanto preguntarnos qué va a pasar, sino qué podemos hacer. Y lo que nosotros creemos que podemos hacer es seguir defendiendo más libertad, más igualdad y más democracia. Nada más y gracias.